Shavua Tov, Erev Tov, bienvenidos, bienvenidas, quienes se vayan a ir sumando a nuestro tiempo de Rambam, Mishneh Torah y Ada Hazakah. Estamos hoy en la semana que nos conduce hacia Hag HaShavuot. Hoy ha comenzado el 3 de Sivan. En los tiempos bíblicos es el tiempo que se inician Shloshet Yemei Hakbalah, quiere decir los 3 días de la separación, establecidos por Moshe Rabbeinu, a fin de establecer un estadio de santidad, de Kedushá, eventualmente en el seno del pueblo judío, a fin de poder recibir el regalo de la Sagrada Torah. Hoy estamos estudiando el capítulo 23 del Rambam, de estos 30 capítulos que hacen en Hot Shabbat, y vamos a estudiar dos alajot que tienen que ver con el trabajo del procesamiento del cuero, que también es otra de las tareas que estaba reservadas a las 39 tareas relacionadas con el Mishkan, como ustedes saben, y que tienen que ver fundamentalmente con las melajot que han sido incorporadas a la prohibición de ser realizadas en Shabbat. Nos dice Rambam en la alajá 10. Me'aved me'avot melaja'u. El procesamiento del cuero es una de las categorías de la consideración de trabajo prohibido, es decir, llamada melajá. Quiere decir, el Rambam no menciona en general las prohibiciones rabínicas en relación con los trabajos prohibidos de la caza, la cazar animales, sacrificio y desollado. Aquí, sin embargo, comenta el Markevet HaMishneh, quiere decir uno de los comentaristas más excelsos del Rambam, diciendo en este caso que los comentarios señalan que en el capítulo 10 el Rambam menciona las prohibiciones rabínicas en relación a la caza de animales y en el capítulo 11 las prohibiciones rabínicas en relación con el sacrificio. O sea que en los capítulos anteriores sí lo hemos visto, nada más que aquí va a hablar específicamente sobre lo que se denomina el procesamiento del cuero. Me'aved me'avot melajat. El procesamiento del cuero es una de las categorías, nos dice el Rambam, de los trabajos prohibidos en Shabbat. Be'amerakej or be'shemen, dice, y la persona que solía ablandar un cuero con aceite, dice, que debe sheha abdanin osim, como lo hacen los trabajadores del cuero, se ve que era una de las formas de poder ablandar el cuero del animal para su posterior elaboración y para su posterior uso. Entonces dice, aquel que ablanda el cuero con el aceite, como lo hacen generalmente los trabajadores del cuero, se considera me'aved, o sea, se considera responsable de lo que se llama procesamiento del cuero. Es decir, me'aved es de la palabra le'aved, es procesar, hacer un trabajo de elaboración del cuero en este caso, y por supuesto dice hayab, esa persona entonces se hace pasible de una condena por transgredir el Shabbat. Dice, por lo tanto, una persona no debe ungir su pie con aceite, en este caso, ¿en qué caso? Cuando su pie, betoja minal o betoja sandal a hadashim. Quiere decir que una persona no debe ungir su pie en aceite mientras usa un zapato, eventualmente, o una sandalia nuevos, o sea que son de cuero, como eran todos los zapatos en la antigüedad y todas las sandalias. Entonces no debe ungir ese pie en aceite porque está haciendo el trabajo de mehavet, el trabajo de procesamiento del cuero. Pero, dice, sí puede ungir su pie con aceite, untarlo con aceite, y luego ponerse los zapatos o sandalias, aunque sean nuevas. Calzado no lo puede hacer porque es como si estuviera trabajando, haciendo un trabajo sobre el cuero. Pero sí puede ungir sus pies con aceite
tal vez era para alivianar un poco el malestar, y entonces se puede eventualmente después calzarlo. Besaj kol gufo shemen, dice también la persona puede aplicar aceite en todo su cuerpo, dice, y mitagel al gabei ketabulia hadasha veino hoshesh. Y puede entonces mitagel, puede rodar eventualmente sobre, dice catabulia, quiere decir catabulia sería una alfombra de cuero, o sea, se podría envolver en una alfombra de cuero, eventualmente, de esta manera, aunque sea nueva, y en este caso no puede sin ninguna preocupación. Entonces, significa, obviamente, la catabulia, nosotros lo tradujimos como una alfombra de cuero. Hay en el comentario sobre el Rambam, en la Mishnah de Kelim, es una funda de cama que está hecha de cuero y que también era muy utilizada en la época medieval, obviamente, porque eso preservaba también del frío. Y entonces la persona puede untar su cuerpo con aceite y puede rodar, puede envolverse en esa frazada, en esa cobija de cuero. Bamé de Barim Amurim, ¿cuándo se puede aplicar este caso anterior? Dice Rambam, cuando solo se usa una pequeña cantidad de aceite, suficiente para pulir el cuero. Y ahor bilbar. El tzachzeach es como darle brillo al cuero, una pequeña porción que enseguida se desplaza y le da brillo al cuero. Sin embargo, dice Rambam, si tenía una gran cantidad de aceite en su piel, que suavizaría el cuero, entonces porque es demasiado ya el aceite que tiene y por lo tanto esto está prohibido, ya que esto se asemeja a lo que se llama aibud, quiere decir al procesamiento. Muy bien, dice Rambam, de Akol, Bajadashim, Bishanim Mutar. O sea que todas las restricciones de las cuales nos menciona el Rambam se aplican a los artículos nuevos. Sin embargo, con los que son ya usados y son antiguos, obviamente estaría permitido. Sin embargo, tenemos en algunas legislaciones ya más modernas, la Mishnah Berurah en particular, en el Seif, en el Simán 327, dice que cita opiniones que prohíben la aplicación de aceites también al cuero usado en el día de Shabbat. Hamemareach reti'ah. Una persona dice memareach reti'ah. Quiere decir, memareach es untar. Es como pasar una crema, ¿sí? Sobre la mano, sobre el brazo, en este caso, que pasa una crema sobre una retiá. Retiá, ¿qué es? Es un vendaje. Un vendaje puede ser un yeso también, pero un yeso obviamente no necesita de cremas. Por lo tanto, decimos un vendaje. En el día de Shabbat, esa persona se hace responsable de la acción que está haciendo, porque Mishum Mahek et Haor, porque esa tarea es una derivada del trabajo de alisar la piel. Alisar la piel. Eso lo estudiamos ya en la halajá, en el capítulo número 11, con respecto a todo lo que representa el alisar la piel. O sea, lo estudiamos en la halajá capítulo 11, la halajá número 6. Para no retornar ahora, esto significa que el pasar una crema sobre la venda, sobre una tajboshet, sobre un vendaje de la mano, es como si estuviéramos también de alisar la piel. Por lo tanto, dice el Rambam, en Sotnim Neket Besha'aba Bejayitzeba, tampoco dice, también está prohibido cerrar, tapar un orificio con cera o similares para que nadie lo extienda. Quiere decir, Shema y Emareach. En este caso, que la persona venga a hacer una tarea que está prohibida. ¿No es cierto? Hay quienes también, por supuesto, estudiamos al principio de este capítulo, que venir a cubrir un orificio o alguna herida que tengo en mi piel con esa crema y alisarla sobre mi piel, es como si estuviera dando el golpe final a mi trabajo.
Eso se llama Maqué de Patish, como estudiamos la semana pasada, al comienzo de la Salahot, y por lo tanto, eventualmente, es un tema también importante saber que es una de las tareas prohibidas en Shabbat. Incluso, dice el Rambam, está prohibido tapar un orificio con grasa. Y obviamente, esto dice en Sotnim, Gezerah Mishum Shabbat. Pero esto es una Gezerah. Quiere decir, tapar un orificio no es alisar, no es untar. Quiere decir tapar es algo puntual, pero dice, es una Gezerah. Esto es un decreto promulgado que no se haga Mishum Shabbat, no se haga uso de cera, en este caso, en el día de Shabbat, que estaríamos obviamente utilizando como una crema, que también está prohibido el utilizar todo tipo de cremas, en este caso cremas que hablamos no antibióticas o cremas curativas, que por ejemplo, si el niño o el adulto tienen una infección de piel y necesitan pasar una crema o un aceite, por supuesto que todo eso, todo lo que está relacionado con el tratamiento médico de la persona en Shabbat, por supuesto que todo eso, si es una emergencia o es una enfermedad aguda, independientemente de las enfermedades crónicas, todo eso va a encontrar, como estudiamos en distintos avances, la halajá moderna, la halajá contemporánea, me refiero, la halajá es una misma, pero en última instancia se van produciendo casos renovados. A partir de la halajá número 12, vamos a entrar entonces ahora en otro ámbito de la salahot del capítulo 23, y en este caso vamos a estudiar las salahot que empiezan a hablar acerca de la tarea del escribir. Desde la halajá 12 hasta la 19 hablamos de otra de las tareas prohibidas en Shabbat que tienen que ver con el kotel. También el kotel era me'avot melahot. También el escribir es una de las categorías de trabajo prohibido. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna duda de que el escribir, también en la época que se construyó el santuario en el desierto, había, por ejemplo, que establecer los zócalos del santuario y los pilares. Entonces, para poder tener una orientación, se escribía el número del zócalo y el número del pilar, cosa de poder tenerlo organizado, porque el santuario del desierto, como hemos estudiado, era un santuario que era móvil, era desarmable. Y entonces los leviim, que eran los encargados de armar y desarmar el santuario, tenían que llevar cierto orden. El escribir también formaba parte de las labores realizadas para la erección del santuario en el desierto y por lo tanto es una de las tareas también prohibidas en Shabbat. De fija, por lo tanto, dice Rambam, está prohibido aplicar pintura para los ojos con un pincel y similares en el día de Shabbat, mipnei shehu kekotev, ya que esto se parece obviamente a la escritura. En este caso, obviamente, tenemos que poner de manifiesto una cosa muy importante. La Guimará en Shabbat, próximo a estudiarse, estamos ahora en el Daf Yomi, en la hoja 80, y el Moreh Yosef ha terminado. En la hoja 94, la Guimará habla, que dice que aplicar pintura para los ojos está asociado con el trabajo prohibido de teñir también. Quiere decir de tzobea, de pintar. Sin embargo, el Rambam y muchos otros de Rishonim, quiere decir muchos otros juristas que son medievales, o sea que están hasta el siglo XVI, tenían una versión diferente del texto sobre la cual se basó su decisión en esta halajá. La decisión de Rambam es que Asur likhol bapuj, quiere decir, es pintar con color en derredor de los ojos, bien, como suelen hacer las señoras para embellecerse. ¿Por qué? Porque es como si estuviera escribiendo, y también nos dice, del mismo modo, está prohibido otorgar un préstamo, lilvot, otorgar un préstamo o lelabot.
o tomaron, ule al bot, tomar un préstamo, o sea, yo que tomo un préstamo o que dé un préstamo, porque Gezerá Shema esto, o sea, que uno venga a escribir, o sea, que no se dé cuenta y entonces verdaderamente en Shabbat vaya a escribir. Dice también el Rambam, también está prohibido comprar, vender, alquilar o arrendar a otro, no sea que todo esto lo lleve eventualmente a la persona a ejercer obviamente un trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de escribir. Algo más dice Rambam en el alajá número 12, lo iskor adam poalim beshabbat. Dice, la persona tiene prohibido también contratar trabajadores en el día de Shabbat. Está claro, ¿no es cierto? ¿Por qué no se pueden contratar trabajadores? Bueno, Rambam dice, pero yo marle javerol iscorlo, tampoco le puedo decir a un amigo mío, a un prójimo, que por favor vaya y él me arriende o me contrate trabajadores. Abalish olule ashil mutar. Sin embargo, la persona puede prestar o pedir prestado, todo eso puede, ¿no es cierto?, pedirlo, porque eventualmente nadie, ahora vamos a decir, quiere decir eh, todo tipo de comprar, vender, alquilar o subalquilar, todo eso, dice, no se puede hacer, no sea que la persona vaya a escribir. Por lo tanto, tampoco debe contratar trabajadores en Shabbat, ni debe decirle a un colega, un amigo, que contrate trabajadores para él. Pero dice, Abalbishol Ureashil Mutar. Sin embargo, uno puede pedir prestado y prestar objetos. También eso lo puede hacer. Con respecto al tema de los trabajadores, tenemos que hacer un pensamiento adicional a lo que hace el Rambam. Marán, Rabbi Yosef Karo, en el Shulchan Aruch, Orahaim, el Simán 307, la Alajá 2, dice que hay otra razón, en este caso, para la restricción contra la contratación de trabajadores en el día de Shabbat. Que eso depende ya de la restricción propia que nos dice el profeta Yeshayahu en su capítulo 58, Intashif mi Shabbat deja también, y quiere decir que si la persona puede dejar de hacer todas aquellas tareas que hace durante la semana, la puede dejar de hacer en el día del Shabbat, quiere decir que y si te abstienes del discurso, vidaber dabar. O sea, nosotros decimos en el Kiddush, Intashif mi Shabbat reja, sot habatzeja beyom kodshi. Begarata, hablas de llamar la Shabbatonic, y Gdosh Hashem Mechubat Bejibadoto, Nesot de la queja. Y después termina diciendo, Vidaber Dabar. Dabar Dabar es hablar. ¿Hablar de qué en este caso? Nuestro discurso debe ser diferente en el día de Shabbat a los días de la semana. Y obviamente en este caso se refiere también por qué no puedo contratar trabajadores, no puedo hablar de gente que venga a trabajar eventualmente en el día de Shabbat. Ahora, sin embargo, nos dice el Rambam algo también muy interesante. El Rambam nos dice que Shoel Adam Mejaveró Kadei Yain de Kadei Shemen. Sin embargo, una persona puede pedir prestado en Shabbat jarras de vino o jarras de aceite a un prójimo, Bilbachi lo llamarlo al Beni, solamente que no se lo diga, dámelo como préstamo. Quiere decir, lo puedo pedir, pero no se lo puedo pedir como préstamo, sino simplemente decir necesito una jarra para el vino o necesito una jarra para el aceite. ¿A qué se refiere? Obviamente el Rambam. Bueno, el Rambam está diciendo que se puede pedir prestado. La diferencia entre pedir prestado tales productos y prestar objetos es que cuando uno toma prestado un objeto tiene la intención de devolver el mismo objeto. Cuando uno toma prestado un producto, por el contrario, tiene la intención de usarlo y devolver uno diferente. Por lo tanto, parece mucho más a un préstamo. Con respecto al vino o al aceite, que decía, no puedo decir el dame como préstamo, por favor, préstame. Dice el Rif, que es uno de los poskim anteriores al Rambam, y que es uno de los que establece el criterio de la halajá. El Rif es Rabbi Yitzhak Alfasi,
explica que cuando yo le digo al Beni, dame como préstamo tal cosa, implica que el préstamo será por un periodo prolongado. Por lo tanto, es más probable que uno lo escriba, porque si él tiene que tomar nota de lo que me prestó, seguramente lo estaré llevando equivocadamente a escribir en Shabbat, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el Shulchan Aruch quiere ampliar un poquitito, Maran Yosef Karo, que viene a establecer la halajá en el Shulchan Aruch, en el Simán 307 del Orah Haim. Él señala que en otros idiomas, además del hebreo, la diferencia entre ofrecer un préstamo y dar un préstamo, o pedirlo, aparece como una diferencia semántica. En realidad, en vez de decir al Beni o tenli que al Ba'a, préstame o dame como préstamo, uno debería decir tenli, dame. Y de esa manera estaríamos saliendo de la dificultad. La halajá número 13 nos dice el Rambam, dice, está prohibido realizar una venta con un acuerdo verbal o transferir el artículo al comprador, ya sea que lo pese o no. Esto es muy importante, ¿no? O sea, está el que vende oralmente o está el que vende entregando o transfiriendo el artículo al comprador. Todo eso se considera, obviamente, prohibido en el Shabbat. Vale la pena decir o aclarar que el Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo, en el inciso de Orah Haim 323, junto con el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, tratamos de que vayan incorporando los conceptos de la halajá básica. Maran Shulchan Aruch es siglo XVI, es el que establece el antes y el después para los sabios medievales y los sabios posteriores. El Ramá, Rabbi Moshe Isserles, es quien escribe en el mismísimo Shulchan Aruch, incorpora también su comentario que trae las costumbres del mundo ashkenazí. Tanto Shulchan Aruch como el Ramá hacen un enfoque más indulgente y permiten que ciertos productos se vendan por número y en recipientes de los que se puede obtener una medida determinada, pero así todo, obviamente, se trata de evitar para no caer en el error. Ben bemosnaim, ben shelo bemosnaim, dice, sea que se lo pese o que no se lo pese. En realidad, cuando se vende una cantidad determinada o se da una cantidad determinada, Marán diría que no habría grandes problemas. Pero, aclara, así como está prohibido mishkol, está prohibido pesar, eventualmente, también en Shabbat está prohibido contar y medir, ya sea utilizando un recipiente de medición o las manos o la soga. Quiere decir, si bien, como les dije, hay cierta indulgencia por parte de Marán, Shulchan Aruch y el Ramá, se trata de evitar todo este tipo de cosas en el día de Shabbat, no sea que la persona venga a escribir. Estamos hablando acerca de esa realidad que tiene que ver fundamentalmente con la prohibición de escribir en el día de Shabbat. La halajá número 14 nos dice Ein Danim de Shabbat. Quiere decir que el Bet Adin no se podía reunir para hacer sus tareas de justicia o de juicio en el día de Shabbat. Por lo tanto, Ein Holzim, de los Holzim, no se puede hacer la ceremonia de Halitzá en Shabbat, y quiere decir la ceremonia de Halitzá. Obviamente, nos enseña que el matrimonio es un proceso de 2 etapas que incluye, por un lado, el erusin, el compromiso, cuando se establece el vínculo entre el novio y la novia, el esposo y la esposa futura, pero los dos aún viven separados. El nisuin, que es el matrimonio, cuando la pareja viven juntos. Ese es el concepto de, entonces, el erusin y el nisuin. Ahora bien, el Rambam dice que en Shabbat la corte tribunal no se puede reunir y por lo tanto lo holzim. Lo holzim significa un proceso que es posterior a todo lo que estoy hablando, pero necesitaba decir que hay un casamiento establecido. Ahora bien,
Si Dios no permite, se ha producido la muerte, obviamente, de uno, del marido y la mujer, y la pareja no ha tenido hijos. Hay una ceremonia que se llama Yevum. Yevum, obviamente, era que el cuñado, un hermano o un pariente inmediato del difunto, toma a la viuda como esposa para darle para tener un hijo, para procrearse, y de esa manera perpetuar el nombre del marido. Esta es la halajá de Yevum. Yevum se la traduce como levirato. No sé por qué se la traduce como levirato. Significa una acción de gesed, de bondad. Dios no permite. En el caso que una pareja se casó y no tuvieron hijos, un pariente cercano del marido de la mujer se casa con la viuda y de esa manera, al tener un hijo, le van a conceder el nombre del difunto. En caso, obviamente, de que ninguno de los parientes o el pariente que debería tomar a la esposa del difunto como esposa para darle un hijo y perpetuar la memoria de su hermano o de su sobrino o de su primo, no lo hace, entonces tenemos que pasar a una segunda ceremonia, nos dice el mismo Humash de Devarim, llamada Halitza. Halitza es la ceremonia en la cual la viuda sin hijos libera a su cuñado de la liberación, de la obligación del yevum. Y Halitza significaba una ceremonia en la cual se descalzaban el zapato, también una actitud denostativa, se le escupía en la cara a ese cuñado porque no quiso cumplir con la mitzvah de recordar al muerto. ¿Sí? Nosotros tenemos un escenario bíblico para recordarles simplemente en el cual el hijo de Jacob, llamado Yehudá, tras la desgraciada suerte que corrió Yosef, en principio que habría de ser muerto, pero que fue vendido como esclavo, Yehudá sufre el impacto de lo que él había propuesto, de vender a su hermano como esclavo y no matarlo, y se aleja temporalmente de la casa de Jacob y va a lo de un hombre y toma a la hija de ese hombre como esposa, una mujer kenanita. Y con ella tiene 3 hijos, que es Aer, Onán y después el más chiquito que era Shela. Les recuerdo simplemente que Aer se casa con una mujer llamada Tamar, de las mujeres del país, de las kenanitas. Y Aer nos relata la Torá en el libro de Bereshit, estoy hablando del capítulo 38, para que se ubiquen. Este hombre, Aer, dice que hacía el mal a los ojos del Todopoderoso. Y a Kadosh Baruj Hu entonces le quita la vida. Y entonces Yehudá le dice a su hermano Onán que tome por esposa a Tamar, eventualmente, a fin de perpetuar la memoria de su hermano. Y este Onán, lejos de querer cumplir con la mitzvah del Yevum, por más que ustedes estén pensando, pero todavía la Torá no llegó, todavía estamos lejos de Har Sinai. Bueno, los patriarcas y los hijos de los patriarcas conocían la Torá, conocían la halajá. La Torá tiene un proceso oral que fue muy dinámico y se fue aprendiendo a lo largo de, quiere decir que los Abot dicen Abraham, Kiem et kol Torah kulá, quiere decir que Abraham vino, también cumplió con toda la Torá. Onán, entonces, lejos de querer cumplir con su mitzvah como hermano, entonces tenía relaciones con Tamar, pero dice Shihet Arza, quiere decir que todo su coito era un coito interrupto, quiere decir que nunca podía, obviamente, llegar a través de su relación sexual a que la mujer engendre un hijo. Y como hizo todo el mal a los ojos de Dios, también Onán habrá de morir. Por lo tanto, el que quedaba para cumplir la mitzvah de Yevum era Shela, pero todavía era niño. Y a partir de allí, Yehudá le dijo a Tamar que espere con la ropa de duelo en la casa del padre de ella, hasta tanto Shela pueda crecer y se lo habrá de entregar como esposo. Y la mujer obediente hace eso, pero ustedes conocen después de la historia cómo el tiempo pasó y se olvidó Yehudá, y Tamar decide buscar
esa relación para recordarle a quien era su suegro y finalmente, bueno, Tamar y Yehudá habrán de tener una relación impensada para Yehudá, pero que en última instancia la confunde con una mujer prostituta y entonces tiene relación con ella y ella se embaraza y va a tener un embarazo gemelar, ¿no? Pérez y Zaraj van a salir y de allí comenzará otra historia de Yehuda. Ahí no se cumplió el Yebum, por supuesto, pero tampoco se cumplió la Jalitza. El Rambam nos dice eventualmente, Ein Danim Beshabbat, no puede haber dium, no puede haber tratativas desde el punto de vista del el Mishpat en el Betadin en Shabbat, lo holzim velo meir, no se hace la Jalitza, ni se hace el Yebum, velo mekadeshim, tampoco se hace el Kiddushin. Decía, la ceremonia en general de casamiento es un proceso de 2 etapas. En una etapa se hacía el Erusin, el compromiso, eventualmente de la pareja, y entonces estaban comprometidos, pero vivían en casas separadas, quiere decir, no cohabitaban. Después viene la época del Kiddushin, quiere decir, allí llega el Kiddushin, y el Kiddushin significaba en el momento en el cual el novio le entregaba el anillo a la novia, y la ketubá y su dote, y a partir de allí vivían. Estas eran 2 ceremonias que a partir de la época de Rashi en adelante, desde hace más de 800 años, se llevó a cabo en una ceremonia. Por temas económicos, dice Rashi, no tenía sentido hacer 2 ceremonias separadas, y es la ceremonia hoy en día del Erusin, el Kiddushin, y el Nisuin, el casamiento, obviamente. Todo esto está prohibido en el día de reposo, en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque dice Shema Ichtov, Gezerá, es un decreto, es una promulgación rabínica, no sea que se venga a escribir en Shabbat como era necesario. Ve'en makdishin velo ma'arichin velo mahrimim. Dice Rambam, tampoco la propiedad no se puede consagrar. Quiere decir dedicación de la propiedad al Leakdish. Leakdish quiere decir hacer Kodesh, dedicar la propiedad al tesoro del templo, o también consagrar un animal para ser ofrecido como sacrificio. Tampoco se podía hacer en Shabbat. Veloma alijim, veloma hrimim, quiere decir, ni se pueden hacer evaluaciones de dotación, ni se pueden tampoco reservar velo mahrimim, no se puede tampoco anular, porque todo esto, que mekach umimkar, porque todo esto aparentemente sería como producto de transacción en el tiempo de Shabbat, y por lo tanto no se podría llegar a hacer ninguna de estas tareas. Quiere decir, no se podía consagrar un objeto o un animal, eventualmente una casa o un animal, por ejemplo, para las necesidades del santuario, o para ofrecer un sacrificio. El ma'arihim quiere decir consagrar el valor de un hombre de acuerdo a lo que establece la Torá, y esto obviamente también lo vimos ya en otros capítulos anteriores. De acuerdo a la Torá, cada persona tiene un valor X desde que nace hasta la edad adulta, y eso se consideraba Erech, el valor del Nefesh. Velo maharimim quiere decir, yo no puedo tampoco en Shabbat decir que todas mis posesiones son Jerem la Migdash. Quiere decir, todo lo que yo tengo queda destinado al Migdash, al Ekdesh, o al santuario, o a los Kohanim. ¿Por qué? Porque todo esto aparentemente es como una tratativa. Mekaju Mimkar es una negociación, y es como pasar la potestad de eso a otra persona. Eso no se debe hacer tampoco en Shabbat, dice Rambam. Ve'en makdi'im terumah o ma'asrot. Tampoco, eventualmente, se pueden elevar tampoco terumah, las ofrendas, y los ma'asrot. Quiere decir, todo lo que sean los diezmos. Shabbat. Shizedomele makdisho tam perot sheifrish. Que es igual que la persona aparentemente estaría consagrando a aquellas personas, a aquellos frutos que ha separado. Todo eso no se puede hacer. Peor, porque es como metaken, dice Otan de Shabbat.
Es como que la persona eventualmente parece que está haciendo que el producto se ajuste para su uso en el día de Shabbat. Y obviamente todo eso no se puede hacer bajo ningún punto de vista. ¿Qué más dice Rambam? Tampoco se puede diezmar a los animales. No se puede sacar el diezmo de animales en el día de Shabbat, por supuesto. Y será Shema Irshon Basikra. Esto, ¿por qué se hace? Por un decreto, dice. Y el decreto es que la persona no venga a marcar el animal con sikra. Sikra es hacer una señal con pintura de color rojo. Y en este caso quedaba marcado que ese animal ya fue contado. Pero dice, Umakdish Adam Pisjo de Shabbat Bechagigato Beyom Tov. Una persona puede, sin embargo, consagrar su sacrificio de Pesaj en el día de reposo, en el día de Shabbat, obviamente, en este caso cuando es Shabbat, es el día calendario 14 de Nisan, y sabemos que el 14 de Nisan, al oscurecer, ese día empieza el 15, y es el día que hay que hacer el Corbán Pesaj. Por lo tanto, dice, puede consagrar su sacrificio de Pesaj en el día de reposo, en el día de Shabbat, Hagigato Beyom Tov, y la ofrenda festiva, que se llama Hagigá, en un día festivo, ¿no es cierto? Entonces sabemos eventualmente que tanto en Shabbat se podía consagrar el animal para Pesaj, como la Hagigá, el Korban Hagigá, el sacrificio festivo en Yom Tov. Shizom mitzvata yomhi, porque todo esto representa ¿qué? Representa la mitzvah asociada con ese día. Y esto también, por supuesto, es muy importante. ¿Por qué? Porque estas mitzvot, el Pesach y el Hagigá, son mitzvot que están asociadas, comparto con ustedes, los mefarshim del Rambam, con un tiempo fijo. No hay otro día para hacer el Korban Pesach, sino el 15 a la noche, cuando empieza el Hag. Y entonces, obviamente, está claro que lo voy a hacer porque llega el Hag o porque llega el Yom Tov, y por lo tanto, no el hecho de tener la conciencia de que se va a hacer, va a pasar también de que no voy a profanar el día de Shabbat. Perdón. Entonces dice, así como la propiedad no puede ser consagrada a los objetos, los animales, tampoco el agua puede ser consagrada para su uso, no se puede consagrar el agua. Hablamos aquí de que Meihatat, las aguas que se consagraban al rociar las cenizas de la vaca roja. Quiere decir, las alajot que tienen que ver con la parada dumá, que significaba la purificación de los impuros y que se utilizaba la vaca roja, las cenizas de la vaca roja, junto con las aguas lustrales, que eran las aguas del santuario, llamadas Mei Hatat. Amakbiyat Trumah Maasrot Beshabbat. Una persona separa terumot, ofrendas y diezmos en el día de Shabbat. O Beyom Tov, o en un día festivo, en un Yom Tov. Dice, si la persona hizo eso. Beshogeg quiere decir sin intención, lo hizo y se equivocó, pero no lo hizo intencionalmente. Yohal Bimashetike. Esa persona puede participar del producto que hizo apto para comer. O sea, puede comer de las terumotos de los maasrot, eventualmente si lo hizo involuntariamente. Pero, Bemezid, si lo hizo intencionalmente, lo yohalat motzai Shabbat. No lo puede comer todos los productos hasta motzai Shabbat, hasta que termine, obviamente, el día de Shabbat. Bien, lo mismo pasa con determinadas comidas que no podía calentar en el día de Shabbat y sin embargo las calenté, no las puedo comer. Durante el Shabbat sí las puedo comer en motzai Shabbat. Jubenka, y Kenet Aperot. Dice, y mientras tanto, dice, de una u otra, Tiquenet Aperot. Y entonces
ordenó los frutos y de esta manera se consideran que están ya diezmadas, quiere decir, ha separado el diezmo de las víctimas. O sea que la acción se la considera como diezmo, lo que pasa es que yo no puedo disfrutar de lo que hice porque lo hice en Shabbat. Lo mismo pasa, dice el Ma'arij o Maharim de Shabbat. Del mismo modo, obviamente, dice, cuando una persona consagra un objeto o realiza una evaluación, reserva de la propiedad en Shabbat, ben beshogek, ben bemizid, ya sea involuntariamente o ya sea con intención, ma she'asa azul. Dice, lo que está hecho, ya está hecho, obviamente, el acto que hizo es real y concreto, ben tzarich lomar beyom tov. Y tampoco hace falta decir que esto se aplica, obviamente, en el día de Yom Tov. Vejena maknele javilov Shabbat, Haná. Si yo hice una transacción comercial en Shabbat con una persona, en Shabbat también se torna efectiva. No se debe hacer lejatjila, a priori, no se debe hacer efectiva. Pero si yo lo hice y quedé con mi prójimo en algo, eso se considera que está hecho. Tengámoslo en cuenta porque es un tema también importante que si bien no se debe, lo que hizo ha quedado realizado. La halajá número 16. Como decimos, obviamente también se suele separar el diezmo, dice la halajá número, la número 15, ¿todavía estamos? Sí, la número 15. Quiere decir, entre la puesta del sol y la aparición de las estrellas del día viernes, ese es el periodo que se llama Ben Hashemashot, entre los soles, quiere decir, está la puesta del sol y la salida de las estrellas. O sea que tenemos unos 20 minutos aproximadamente, 22, 25 minutos. Entonces, dice, se puede separar el diezmo a partir de productos que se consideran de maíz. ¿Qué quiere decir los productos de maíz? De maíz, estamos hablando aquí, obviamente, a pesar de que los jajamim lo prohibieron, dice, de maíz significa todo aquel producto de la tierra que no fue sacado el diezmo. Entonces, los jajamim dijeron, me asimeta de maíz ben Hashemashot. Lo que no fue diezmado se lo puede hacer, aval lo etabadai, pero no se puede separar el diezmo, no se puede separar en Ben Hashemashot de aquello, obviamente, que ya se considera Badai. Quiere decir, a los productos de los cuales uno sabe que los diezmos no se han separado. Entonces, los productos del DEMAI eventualmente son los que tengo dudas con respecto a si fueron diezmados o no, si le saqué el diezmo o no. El Badai significa, estoy seguro que no lo diezmé. Entonces, lo que tengo dudas, en Ben Hashemashot, dice el Rambam, lo puedo hacer. Pero lo que es ser seguro que no se separó el diezmo, Ben Hashemashot, que quiere decir entre la puesta del sol y la salida de las estrellas, no lo puedo llegar a hacer. Halajá número 16. Avanza el Rambam y nos dice, Vishekará Shem litrumat maaser shel demai o le maaser ani shel badai. Quiere decir, la persona que le puso nombre, que designa con un nombre una porción de producto, que es demai. En este caso, demai, sabemos que tenemos la no certeza si fue separado el diezmo o no. O le maaser ani shel badai. O de un diezmo para los pobres, eventualmente, considerado como Maaser Anish el Badai, el diezmo de los pobres, con certeza, eventualmente, dice, Lo Itelem be Shabbat. No lo puede tomar en Shabbat, esos diezmos, o esas terumot, o esas ofrendas, para dárselas al Cohen o a la Ani. ¿Por qué? Porque parecería ser que esa persona estaría separando las ofrendas y los diezmos en Shabbat. Entonces, dice Rambam, Mi shekara shem litrumat maaser shel demai o le maaser ani shel badai. ¿Quién separó los frutos que se encuentran
a un lado determinado, como esas trumot ofrendas, y de esta manera esas peirot, esos frutos, parecen ya estar ordenados para poder ser dados a, dice, no los habrá de tomar en Shabbat, porque parece que los estuviera separando en ese momento. Pero dice, y a pesar de que la persona dice, ya les ha designado un lugar previo al Shabbat, dice, se colocan en una habitación conocida al lado del resto de los productos. Pero en este caso dice, pero si el Cohen o el pobre eran personas que se acostumbraban a comer en la casa de la persona, y a pueden venir a comer. Pero que tiene que saber el Cohen que lo que está comiendo es la trumá, la ofrenda del diezmo que le tiene que dar, así como le tiene que decir a la persona pobre que lo que le está dando de comer es parte del diezmo del pobre. Quiere decir, para que obviamente ni el Cohen coma equivocadamente, ni el Ani esté comiendo algo que no debe comer. Entonces está claro, obviamente, que en Shabbat hay que ser muy cuidadoso con respecto a todo lo que son las ofrendas, eventualmente, y el Rambam está hablando, obviamente, de todo lo que representaba esta tarea inmensa de lo que era la época del Bet HaMikdash, en donde tendríamos que ser con mucho, mucho cuidado, obviamente, todo lo que correspondía a los Kohanim y todo lo que corresponde a los Ta'anim, ¿no es cierto? Entonces, repito, una persona que designa una porción de un producto que es de Mai como Trumat Maaser, en este caso, Trumat Maaser es la 10ª parte del diezmo que los levitas debían dar a los sacerdotes, o que designa una porción del producto como el diezmo para los pobres, en este caso, el cual fue dado en lugar del segundo diezmo en el 3er y 6º año del ciclo de los 7 años. Quiere decir, la Sagrada Torá guarda para nosotros un esquema social y solidario impactante. 6 años se trabaja la tierra, ¿verdad? Hemos terminado estudiando el tema de Shemitah y Yobel en el libro de Vaikra. Bueno, tenemos que saber que hay una Maaser y Trumá para los Kohanim y los Leviim, los mismos Leviim que reciben le dan a los Kohanim. A su vez, en los años 1, 2, 4, 5 del trabajo se da el Maaser Sheni, que la persona, el productor, tiene que comerlo en Yerushalayim. Y el año 3 y el año 6 se da el Maaser Ani. O sea, los impuestos, como el Mas Aknasá, son muy grandes en la tierra de Israel. Pero todo eso se invierte, ante todo, en solidaridad. La Sagrada Torá lo invierte en solidaridad. Entonces, dice, una persona, repito la halajá 16 para que quede claro, que designa una porción de un producto que es de mal, como terumat maaser. La terumá es lo que separan los leviim de su terumá para darle la 10ª parte a los kohanim, o la porción del producto como el diezmo para los pobres, maaser ani. No debe tomar estas porciones y dárselas a individuos con derecho a recibirlas. Quiere decir, hay que tener mucho cuidado. Dice, no dárselas a individuos con derecho a recibirlas. Significa en este caso que tenemos que ser muy cuidadosos porque en Shabbat. No lo podemos hacer en Shabbat. Obviamente, esta restricción se aplica a pesar del hecho de que el lugar de estas porciones se designa antes del Shabbat. Yo separé esto y dice, esto es Maaser Ani. Esto es el diezmo del pobre. Esto es Trumat Maaser. Esto es lo que le corresponde al Cohen, eventualmente. Y se coloca en una ubicación conocida al lado del resto del producto. A pesar de todo eso, dice, si el sacerdote o la persona pobre están acostumbrados a ser acogidos en el hogar de esta persona, pueden venir a tomar de estas partes designadas, siempre que les informa al sacerdote
que le está alimentando con Maaser Terumá, con el diezmo de la Terumá, Terumat Maaser, y al pobre que lo alimenta con el diezmo de los pobres. Bien, y ahí hablábamos de lo que representa el año de trabajo en el campo, de los 6 años. Azul le afis belzhok bekubia beshabat. Está prohibido hacer país. País es un sorteo. Está prohibido sortear, eventualmente, hacer sorteos en Shabbat, hacer una agaralá, obviamente, ve lishok bakubia beshabat. Y tampoco se puede jugar a los dados en el día de Shabbat. ¿Sí? En general, los rabinos fueron mucho más rigurosos con esto y dijeron que también jugar a los dados estaba prohibido durante la semana porque los rabanim consideraban que el juego era un robo y también porque esto reflejaba una conducta que no contribuye a la estabilidad de la sociedad. Esto lo dice Rambam en Ilhot Gizela. Ustedes saben que cuando se habla acerca de los testigos que han sido desautorizados o a prestar testimonio, uno de esos testigos es la persona que es Mesajek Bakubia. El Mesajek Bakubia no es un juego que hacemos amistoso, sino que era un juego de apuesta. Y entonces el Mesajek Bakubia es una tarea que está prohibida también en Shabbat, porque eso llevaba a ganar determinados premios u objetos. Y pensó que me cajó un car, dice, porque esto es equivalente a una actividad comercial. Sin embargo, uno puede hacer un sorteo en su casa con sus hijos y con los integrantes de su hogar, determinando quién recibirá las porciones grandes y quién porciones pequeñas. No, un juego también, ¿no es cierto? O mi porque en este caso no va a haber problemas con la familia y por lo tanto no existe ningún tipo de tratativas. Pero me río siempre cuando leo la halajá de Rambam, no porque me ría de la halajá, sino porque digo, a veces, para contar chistes en tiempos a veces de tanta pobreza, que decíamos en nuestra casa se come a la carta. Y comer a la carta aparentemente es que, bueno, uno puede elegir lo que quiere comer. Y decíamos, no, en realidad comer a la carta en la casa mía era quien saca la carta más alta es el quien come. Entonces, por supuesto que era una broma, pero que en última instancia era una forma por lo menos de sobrellevar el concepto de lo que estamos aprendiendo también con una sonrisa. Asur lehashev heshbonot. Por supuesto que en las canciones que cantamos de Shabbat, la Hashov Heshbonot quiere decir que en el día de Shabbat tenemos prohibido hacer cuentas. Obviamente, Shutzarich Raem Beshabbat. O sea, calcular cuentas que se necesita. Ben Shabar, Ben Shahatit, ya sea que en el pasado, en la semana, cosas que me relacionan con las cuentas de la semana, o algunos gastos que tendré que hacer a futuro, que será Shema Ichtov. ¿Por qué está prohibido hacer cuentas? Porque en algún momento no la puedo retener todo en mi mente y automáticamente tomaré un lápiz o un lapicero y me pondré a escribir, ¿verdad? Por ejemplo, los cálculos que no tienen ningún beneficio práctico se pueden realizar en Shabbat. Por ejemplo, ¿qué? Pregunta Rambam. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace Por ejemplo, uno puede decir, ¿qué cantidad de granos tuvimos en este año particular, en el 2019? ¿Cómo dinarim otzi bejatunot beno? ¿Te acuerdas cuánto gastamos en el casamiento de nuestra hija? Etcétera. Esos cálculos que no los necesito ahora inmediatamente, si lo estoy haciendo en la memoria determinada. Y todo esto parecido. Esto se consideran charlas insignificantes, o sea, que no tienen una trascendencia muy importante y por lo tanto se puede hacer. Me hashevo tan beshabat y me hashevo tan mejor. Y dicen, no hay diferencia hacer estos cálculos en Shabbat o durante la semana, en este caso, porque en última instancia, obviamente que no estaría transgrediendo. Sin embargo, vamos a estudiar en el próximo capítulo
que el Rambam establece que uno debe minimizar su participación en tales asuntos ociosos en el día de Shabbat. Y esto es importante también tener en cuenta, ¿no? Dice Ilhot Gezelah, el Rambam, no le corresponde a una persona pasar ninguno de sus días involucrados en otra cosa que no sean las palabras de sabiduría y los asuntos que conducen a la solución del mundo. Ahora. Y la última alajá de hoy, que es la alajá 19, en donde terminamos, con favor de Dios, todas las alajot relacionadas con el concepto de Kotev, y empezamos hablando de pintar los ojos, ¿recuerdan? Ya que la semana que viene vamos a terminar el capítulo 23 de Nineveh, hablando de la prohibición de apagar. Dice la alajá 19, Azul likrot veshitre ediotot beshabbat. Está prohibido leer documentos mundanos en Shabbat, Shitre Ediotot, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto le va a decir a ustedes que está prohibido leer diarios, obviamente, ¿no? O sea, en Shabbat no puedo leer nada que no sea de Kitvei Kodesh, ¿no es cierto? Y de los comentarios del Shabbat. Shelo Ye Kajol Veyabol Imhol, o sea, que venga como el día de semana y que venga también a borrar. Moneda dame torjab ve perpetuar nipir. Dice que la persona eventualmente puede contar verbalmente a sus invitados y también los postres que habrá de servir. Eso se puede hacer tranquilamente. Pero no puede leer una lista escrita, no sea que lea también de un shtar, obviamente ediotot, de un documento simple y mundano. La tabla o la kotel, si los nombres estaban grabados en una tabla, en un papel o en una tabla, o en la pared, eventualmente, está permitido leerlos. ¿Por qué? Porque esto no se intercambia con un documento escrito. Tengo anotado, obviamente, una nota que me dice previo al Shabbat y de quién habría de llegar y a quién le corresponde tal y cual comida. Azul y cruz dictaba me alesta jatatzura betajata diohaní de Shabbat. Es prohibido leer la escritura debajo de una figura o una imagen, dice el Rambam, en el día de Shabbat. ¿Qué significa todo esto? Rashi interpreta esto como una referencia a las descripciones escritas en una obra de arte. Otros dicen que se refiere a imágenes de idolatrías, de deidades falsas. ¿Sí? En el periodo de la Gemara, vale la pena decir, estas dos interpretaciones podrían estar fácilmente interrelacionadas, porque el tema de la mayoría del arte gentil eran deidades falsas que ellos adoraban. Y que tengamos en cuenta que era un fenómeno muy interesante. Aflikrot que tuvim beshabbat bishat betamidrash asur. Dice también, está prohibido leer los escritos sagrados. Atención, quiere decir las sagradas escrituras en contraste con la Torá y los profetas. Esta interpretación obviamente es del comentario de Rambam a la Mishnah, y Rashi menciona otras opciones que también prohíben leer la obra de los profetas. Dice entonces el Rambam, muy interesante, está prohibido estudiar parte del Tanaj que se llama Ketuvim. Los Ketuvim son la tercera parte del Tanaj, los agiógrafos. En el momento que está hablando el Jajam, está haciendo la derashá. ¿Por qué? Porque eventualmente si se queda leyendo los Ketuvim, se va a evitar la persona ir al Bet Midrash y perderá la derashá de Shabbat. Recuerden que antiguamente la gente no tenía acceso al estudio todos los días y en Shabbat se estudiaba mucho de la derashá del Jajam. Para que la gente no se quede estudiando en su casa y que lea Beimanam y Betamidrash, y de esa manera se evite de ir al Betamidrash. Miren hasta qué punto prohibieron los Jajamim hacer determinadas cosas, ¿no es cierto?, para que no dejemos de ir, obviamente, al Betamidrash. Todo esto para que tengamos en cuenta la trascendencia de lo que representa el estudio en Shabbat. Bueno, nos quedan las últimas 9 alajot del capítulo 23 que hablan sobre Mehabbe, quiere decir el apagar. Vamos entonces a ver todo lo que incluye estas alajot del Rambam, que obviamente nos traen al mundo de la práctica.
que tengamos una semana de lo mejor, de Sorot Tovot, de Fuash Nema, para quien lo requiere, quien lo necesite. Jodesh Tov. Estamos en los comienzos del mes de Sivan y fundamentalmente que tengamos Hag Shavuot, Zman Matan Toratenu, Meot Sameach, muy feliz de estar siempre en familia, en comunidad, y que podamos todos juntos este año pedir fuerte a Kadosh Baruj Hu que nos haga recibir una vez más la Sagrada Torah junto a los que amamos. Que tengamos buena semana. Gracias por participar con nosotros. Gracias al María Yosef por su esfuerzo. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Tizku de Mitzvot. Gracias.